2 veces. Da gibt es Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Yo soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente vamos a enfocarlo hoy en los animales. ¿Y por qué? Porque se reaviva el debate sobre si los animales deberían tener derechos, pues como las personas. Los casos de Remedios y Chucho, 2 osos asneojos que están en cautiverio en zoológicos de Colombia, han desatado polémica. Un abogado colombiano interpuso un habeas corpus para tratar de liberar a los osos, pero la Corte Constitucional negó la petición en un caso, en el caso de Chucho, alegando que los animales no tienen derecho a la libertad. El caso del oso Remedios continúa en estudio. No es porque tengan derechos que tienen que tener deberes. Los animales, por supuesto, que deben ser sujetos de derechos justamente por su condición de seres sintientes. Lo que no es cierto, en mi sentir, es que se esté diciendo que los animales son sujetos de derechos y mucho menos que tienen derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son directamente relacionados o sus titulares son los seres humanos. Por eso hoy preguntamos si deberían los animales ser sujetos de derecho, en este caso de derecho a la libertad. Saludo a nuestros invitados de hoy. Luis Domingo Gómez, defensor del habeas corpus para el oso Chucho, nos acompaña. Abogado Gómez, ¿deben ser sujetos de derecho a la libertad los animales? No solo deben serlo, lo son, por su naturaleza, por su condición. Titulares de los derechos que la madre naturaleza les otorga de acuerdo a su condición y a su especie, no porque los juristas más reputados de Colombia y del mundo se les antoje entregárselos por naturaleza. Farah Ahami, ella es directora ejecutiva de la Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla. Señora Ahami, ¿deberían los animales o deben los animales, o como ha dicho el señor Gómez, son los animales sujetos de derecho a la libertad? Buenas tardes, Andrea. Depende de la condición particular de cada animal. En el caso del oso de anteojos, como es un animal que nació y ha vivido toda su vida bajo cuidados humanos, otorgarle a la libertad sería contraproducente porque lo pone en peligro. Igualmente pasa con los animales que son víctimas de tráfico ilegal. Estos animales no pueden volver a su medio y, por tanto, otorgarles el derecho a la libertad también puede ponerlos en riesgo. Raquel Sarria, profesora de Teoría Jurídica y Constitución de la Universidad de La Sabana, desde Bogotá, Colombia. ¿Deben los animales ser sujetos de derecho a la libertad? Andrea, muchas gracias. Los animales no deben ser sujetos de derechos a la libertad porque no la pueden ejercer por sí misma y por eso no significa que deban ser objetos, sino que deben tratarse de una manera y una protección especial de acuerdo a su naturaleza. Así abrimos el debate con todas las visiones de este tema que estamos tratando el día de hoy. ¿Cómo empieza esto? Pues la Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia determinó que los animales no son sujetos de derecho, sino objeto de protección. Determinó además que el mejor lugar para el oso Chucho, en este caso en sus condiciones, es el zoológico, ya que al vivir gran parte de su vida en cautiverio correría riesgo sin el cuidado humano. Los animales no son sujetos de derecho, pero sí objetos de protección constitucional. Con este argumento, la Corte Constitucional negó una tutela que buscaba que al oso Chucho se le otorgara un habeas corpus, es decir, que lo sacaran de un zoológico de Barranquilla y lo devolvieran a su hábitat natural. Responde a la propuesta de que no hay derecho a la libertad ni de los animales domésticos ni de los animales silvestres. No existe esa categoría en el ordenamiento colombiano. Para los magistrados, si el oso Chucho es devuelto a su hábitat, podría morir. Este oso ya tiene una avanzada edad, no tiene la capacidad de conseguir su propio alimento, no tiene la posibilidad de defenderse frente a otras especies. Sin embargo, la Corte Constitucional reiteró que el maltrato animal está penalizado y también se prohíbe el tráfico ilegal de especies. Luis Domingo Gómez, él es el defensor del habeas corpus para este oso, para el oso Chucho, que se ha vuelto abogado muy popular, muy famoso, no solo en Colombia, sino a nivel internacional, donde la gente quiere entender cuál es el debate, qué es lo que está pasando, por qué le negaron una libertad, porque él en este momento está en un zoológico. ¿Cuál es la historia del oso Chucho? La historia del oso Chucho es una tragedia de gestión medioambiental por los responsables, corporaciones autónomas regionales, y definitivamente
Chucho y su hermana Clarita, junto con Azúcar y Moisés, que son los 4 hermanos, nacen en el 94 en la Reserva La Planada, en el municipio de Ricaurte, Nariño. En el año 98, para echar a andar un plan de recuperación de la especie en el eje cafetero, donan a Chucho y a Clarita para que vayan a vivir a la Reserva Natural del Río Blanco. En el año 2008, 16 de octubre, muere Clarita como causa y consecuencia de un cáncer de útero y Chucho queda solo. Las autoridades medioambientales resuelven el problema dentro de la Reserva Natural para controlar a Chucho haciendo un cerco de alambre, y en el 2017 la Corporación de Caldas, Corpo Caldas, decide donarle el individuo al zoológico de Anteojos. Entonces, es una tragedia total y absoluta porque aún a pesar de la vigencia de la ley 1774, que sostiene en su literal A del artículo 3º que el cautiverio debe erradicarse, en plena vigencia de la ley, una autoridad ambiental que por omisión no quiso cuidar adecuadamente a Chucho en Río Blanco, decide donárselo a un zoológico. A mi parecer, el zoológico es el menos culpable en toda esta historia, en toda esta triste historia. Lo que se pide es la libertad del oso, que salga del zoológico. Que salga del zoológico, abogado. pero aquí hay que hacer una claridad. Sí. Chucho toda la vida ha tenido apoyo humano desde que nació. Mi propósito era que Chucho fuera regresado a Río Blanco y que las autoridades medioambientales se hicieran cargo como tiene que ser y no simplemente resguardarse en el zoológico para que lo usen como exhibición en un espacio reducido que a lo sumo tendrá 200 metros cuadrados, cuando son animales que en su medio natural necesitan no de metros sino de kilómetros para poder desplegar su comportamiento natural. Señora Ajami, en un zoológico pues uno entiende que los animales están bien cuidados, que ese es muchas veces el entorno en el que están. Cuando se pide libertad para ellos y que entremos a hablar de jueces y incluso de un habeas corpus, que llevamos a ir más allá porque están diciendo, pero es que un habeas corpus es solo para la persona, no para un animal. ¿Usted qué piensa de lo que dijo la Corte Constitucional? No, el oso se queda en el zoológico, ahí está bien cuidado. ¿Le va a ir mejor ahí que en otra parte? Sí, yo estoy de acuerdo con la Corte Constitucional, porque aun cuando y nosotros somos uno de los principales defensores del bienestar animal, esto no significa que el bienestar animal sea equiparable con la libertad del animal en este caso. Hay que entender un poco la realidad del país y la realidad de este ejemplar en particular. Yo creo que el abogado Luis Domingo tiene buenas intenciones. Lo que pasa es que hay que entender un poco más allá qué significaría que un animal bajo cuidados humanos ya no dependa de estos y se regrese al medio silvestre, o incluso como lo pretendía él en el habeas corpus, o lo decía de pronto el magistrado de la Corte Suprema, a una condición de semicautiverio. En Colombia no existe el semicautiverio. Entonces, un animal que siempre ha dependido de nosotros para su alimento, que nació y vivió siempre bajo el cuidado de los humanos, tiene que morir así. Y lo responsable es que permanezca bajo esos cuidados y que siga siendo monitoreado, porque es un animal de avanzada edad, no nos olvidemos de eso. Ok. Y vamos a hablar de cuando dice que lo que significaría que fuera dejado en libertad. Ya vamos a eso. Raquel, usted es experta, es profesora de teoría jurídica y de la Constitución. Explíquenos un poco por qué no, o qué clase de derechos tienen los animales que uno podría decir, bueno, a la libertad sobre todo. Y cuando se pidió un habeas corpus, uno siempre lo había escuchado pues para las personas, que es un procedimiento jurídico mediante el cual cualquier ciudadano puede comparecer inmediatamente ante un juez para que se determine sobre la legalidad de un arresto. ¿Un habeas corpus queda totalmente rechazado para un animal en este caso? ¿O habría otra forma de lograr esto?
De acuerdo, Andrea. Lo que deja ver este caso que es interesante es que hay una falta de protección y de mecanismos de protección expeditos para proteger cualquier tipo de daño que se le esté haciendo a un animal. ¿Por qué no el habeas corpus? El habeas corpus está pensado en su naturaleza como, digamos, como figura y como derecho, incluso como forma de protección constitucional a las personas, es cuando hay un arresto que, pues como bien lo dices tú, que es ilegal. Sin embargo, se considera, y digamos en el concepto que se le dio junto con el profesor Iván Garzón, también de aquí de la Facultad de Derecho y de Ciencias Políticas del programa, fue que debería haber un mecanismo para el animal para que deba ser protegido. Se dice, por ejemplo, no solamente que la libertad no es aplicable al animal, lo vimos, por ejemplo, estudiando diferentes autores, que hay un consenso sobre eso, la forma en que ellos llevan su proyecto de vida, no tienen una conciencia de proyecto de vida, sino que pues siempre están determinados principalmente por sus instintos. Y hay otro argumento también importante, Andrea, que no solamente es, digamos, de los que hacen la teoría del derecho e incluso filosofía del derecho, sino también de los ecologistas que dicen, a veces la libertad de los animales, por ejemplo, de locomoción, tiene que ser restringida o su actividad normal. Por ejemplo, con los hipopótamos en el río Magdalena, había que restringir que ellos estuvieran allí en ese ecosistema o si no lo van a dañar. Entonces, fíjate que es muy distinta el tratamiento que se le da al tema de la libertad en los animales como en las personas y por eso el mecanismo de protección tiene que ser diferente. Y Farah, buenas tardes. Yo las escucho y soy muy respetuoso, pero seguimos hablando, o sea, me siento en una discusión jurídica como si estuviera sentado... estuviéramos en un escenario donde compartiéramos con el general Santander, que es el hombre de las leyes, y con el profesor Andrés Bello, que fue el que hizo nuestro Código Civil. ¿No es una discusión jurídica? No, por el contrario. Es jurídica, pero el problema es que el país y el mundo cambiaron. Y entiendo cuando Farah dice, no, es que aquí está bien. Yo no discuto que no esté bien en el zoológico. De hecho, la salud de Chucho ha mejorado mucho. Pero lo que yo no puedo entender es cómo somos un país capaz de ser indolentes con los animales y avalamos el maltrato, el mal cuidado de una corporación autónoma y aplaudimos que lo manden a un zoológico cuando ellos debieron cumplir un rol constitucional y un rol legal. Raquel, con buen tino y con muy buena intención, dice, hace una propuesta que, de establecer de alguna u otra manera unos mecanismos, incluso ella hablaba en otra ocasión del principio pro animalium. Yo la verdad creo que si analizáramos un poquito el origen del habeas corpus nos vamos a dar cuenta que no es ninguna teoría que naciera única y exclusivamente, como lo dijo la magistrada señora presidenta el día de ayer de la corte que respeto, amo profundamente, no por nada soy abogado constitucionalista, pero creo que le dan la espalda a la realidad, no solo la nacional, sino la mundial. El mundo hoy no quiere ver más sufrimiento animal. Me entristece que la Corte Constitucional, que le dio tremendo espaldarazo a un proceso de paz, esté diciendo hoy que los animales no tienen libertad. Incluso para los que piensan que Andrés Bello es un retrógrado conservador a ultranza, termina siendo más libertario que la misma Corte. Andrés Bello en el Código Civil habla, artículo 687, de libertad natural. Los animales, o sea, como usted está los diciendo osos... que eso existe, porque sí entiendo lo que usted está diciendo. Estamos viviendo en un nuevo mundo donde incluso está diciendo, bueno, hay que proteger a los animales. ¿Esa protección se basa en derechos? ¿Cómo hacemos para que la gente entienda que sí hay...? Mira, perdóname, mira, yo solo quiero decir, Farah creo que tiene razón en algo, y es en el bienestar que tiene Chucho hoy. Pero Farah también es consciente que Chucho hoy no puede desplegar sus comportamientos naturales de la mejor manera en un espacio de 200 metros cuadrados. Y lo otro, puntual, definitivamente es un tema de derecho y tienen que repensarse las figuras de la persona jurídica. Yo quisiera preguntarle a Farah, ¿acaso cuando ella va en Barranquilla, no sé, fuera del zoológico, va por la calle y se encuentra con la Fundación Zoológico Barranquilla? No, eso es una ficción, es una creación para facilitarle la vida a los seres humanos. ¿Cómo es posible que los seres humanos seamos tan egoístas y no repensar un modelo de manejo de animales para
pero sí aceptamos, por ejemplo, que las personas jurídicas, yo nunca veo a RCN caminando, no veo a NT Noticias en la calle, no, son ficciones. Y los animales que tienen realidades, que nos muestran sus comportamientos naturales, ni siquiera tienen nacionalidad. Aquí hay un argumento, dice, la condición de la libertad no es predicable a quien no puede tener conciencia de lo que representa esa libertad. Farah, frente a eso. Sí. Andrea, yo quiero hacer dos precisiones. Adelante. La primera es que la resolución 2064 de 2010 reglamenta cuáles son las medidas que pueden tomarse para proteger a un animal que está siendo violentado o lesionado. Entonces, sí existen mecanismos. ¿Qué pasa? Que dentro de la resolución 2064, los zoológicos son uno de los lugares de destino de estos animales, como les dije, cuando están bajo cuidado. Farah. Entonces, ¿hay leyes en Colombia y en otros países de la región o del mundo que protegen a los animales? Eso es clarísimo. Sí, claro que las hay y hay que ejercerlas. Sí. ¿Qué es lo que no hay en este caso? Que una Corte Constitucional falla y pues Luis Domingo dice no le están dando una libertad. Entonces, ¿qué es lo que no hay? Es que dicen que son seres sintientes, pero los seguimos tratando como cosas y es una falta de respeto. Por ejemplo, yo se lo digo, Farah, con todo el respeto que usted me merece y con la loable labor que ustedes hacen en los zoológicos, pero el modelo de zoológico hoy debe cambiar. Tienen que ir a un modelo donde necesariamente allá vamos a ese tema. La libertad de los animales no tenga que ser restringida. Un segundo que está hablando con Farah. Dale, adelante, Farah. Sí. Lo que yo creo que pasa, Andrea, es que hay una visión muy antropocéntrica digamos, de los animales. Por eso se llama chucho. Los animales no tienen nombre. Y entonces estamos viendo los derechos de los animales como los derechos de las personas. Y cuando miramos porque yo estoy consciente que el mundo ha cambiado, tan ha cambiado que digamos que las mayores amenazas ahora son contra el ambiente, ya no son económicas ni sociales. Entonces, ¿qué pasa? Que al ir de una visión antropocéntrica, o sea, centrada en nosotros, a una visión ecocéntrica, es decir, centrada en la naturaleza o digamos con un equilibrio, hay personas que se confunden y piensan que entonces hay que equiparar los derechos de los animales con los derechos de las personas. Ahí sí coincido mucho con lo que dice la profesora Sarria, porque la libertad de los animales como derecho o como lo dice la Corte, como objeto de protección, no puede equipararse a la libertad de las personas ni los otros derechos, porque ellos no son personas y no pueden hacer valer esos derechos para sí mismos. Entonces creo que ahí es donde se confunden las personas y ahí es donde debemos trazar la línea. Ahí es donde tal vez usted le ha dado en el fondo del asunto, para que igual tener contexto y entender y no quedarnos solamente en la cuestión jurídica, es que se está tratando de hacer eso, equiparar derechos de las personas con la de los animales, o darle derechos a los animales de derechos que tenemos las personas. Eso es lo que se intenta. No. Yo creo que parte de la victoria que tienen hoy pírrica, digo, porque la Corte aplazó una decisión que más temprano que tarde tendrá que tomar, y tú lo sabes bien, Farah, perfectamente, que nosotros defendemos simple y llanamente titularidad de las 5 libertades, básicamente. Es que el animal, por ejemplo, no padezca hambre. ¿Has visto lo que está pasando en los zoológicos de Siria? Aquí no ha sucedido, salvo algunos zoológicos por ahí que los tienen mal tenidos, pero que podamos, por lo menos cuando aguanten hambre, poder intervenir ante un juez de la autoridad administrativa para que se les garantice el derecho a alimentarse o a satisfacer su sed. Y lo otro, Raquel, tú que eres profesora de Constitucional y de Teoría del Derecho, quiero saber que me digas qué significa persona. ¿Qué significa persona? Y no me van a decir que es el sinónimo de ser humano, porque eso no es cierto. Y tú, que eres profesora de teoría, lo sabes. Y el problema es que en algún momento de este camino de la vida nos dio por conectar el sinónimo de persona, que es careta, que es actor, representación, no es sinónimo de ser humano. Es una ficción del derecho.
es una ficción del derecho y eso tiene que repensarse desde la teoría. Y por eso le damos personalidad a las personas jurídicas. Luis Domingo, hagamos una pausa, si le parece. Hay varias ahí cuestiones que ustedes, los expertos, entienden. Aterricemos más el tema, si me ayudan, para seguir entendiendo qué es lo que se está debatiendo en Colombia. Además que hay otros casos. Hablamos otro caso en Colombia, hay otros casos de animales también en los Estados Unidos que se debate frente a si deberían los animales ser sujetos de derecho a la libertad. Es lo que estamos debatiendo el día de hoy. Ya volvemos. Hablábamos de varios casos que suceden en estos momentos, no solo en Colombia, sino en el mundo. Conocemos también el caso del oso Remedios, también está el caso de la orca Lolita, que ha sido comparado por animalistas con el del oso Chucho que estamos debatiendo. Este es en Miami, justamente. Voy con Raquel Sarria. Raquel, le hacía muchas preguntas, Luis Domingo, apasionado, sin duda, por este tema. Usted dice algo importante. Sí, estamos de acuerdo. Falta la protección para los animales, pero cuando yo quizás soy redundante en el tema de los animales tienen derechos según usted, y si tienen derechos, ¿qué tipo de derechos tienen? Bien, si bien como menciona la Farah, no recuerdo su nombre, pero Farah es su nombre, Ajami. Listo. Que hay unos mecanismos actualmente, por ejemplo, la acción popular es una de ellas, o sí que para proteger sobre todo el medio ambiente. Yo estoy de acuerdo con Domingo que hacen falta unos mecanismos expeditos para proteger a los animales. Y entonces ahí hay un vacío. Pero ¿qué considero yo respecto de los derechos de los animales? Y es que por su naturaleza y por diferentes características de los animales no son sujetos de derecho. ¿Qué tengo que decir ahí? Que es lo que he venido repitiendo varias veces, que sean sujetos, no sean sujetos no significa que se les pueda maltratar. Ojo, que eso es muy importante. No se desprende lógicamente decir que algo no es un sujeto a decir que se le pueda destruir y que se le pueda maltratar. Andrea, de hecho yo le digo, plantea un reto incluso en la filosofía del derecho, en la teoría del derecho y la filosofía política en general, pensarse el tema de los animales. Porque ha habido como mencionaba ahora, ha habido un movimiento de un centro del hombre a un centro ya en el ecosistema. Por lo tanto, eso nos plantea un reto de pensárnoslo más, pero no creo que la solución sea reconociéndole derechos que los animales no pueden ejercer, que al final van a tener siempre que ejercerlo a través de una persona y que no los tenemos que proteger dándoles algo Raquel, de manera es algo importante, simbólica. muy importante. Raquel, pero entonces, un segundo, Luis, solo un segundo. Usted dice derechos que no pueden ejercer. Pongamos ejemplos. Sí. Vamos con ejemplos. ¿Cuál es un derecho que no puede ejercer un animal? Si lo dejan suelto a Chucho de un zoológico a su hábitat, ¿ese es un derecho que no podría ejercer? Claro, él se puede, mover libremente en la medida, como decía, por ejemplo, Domingo citando a Andrés Bello en el tema de su libertad natural, pero, por ejemplo, si uno le dijera es que usted aquí no puede pasar porque resulta que, por ejemplo, como pasan con las personas, aquí es una frontera y usted tiene que tener unos requisitos, porque de eso se devienen los derechos, que uno tenga unos deberes, ¿sí? Que responda con unos deberes porque pues vivimos en comunidad. Ellos no lo pueden entender, no pueden entender el derecho, no es inteligible para ellos y por lo tanto no pueden estar obligados a algo que no pueden entender. Bueno, y mi hija de 8 meses, ¿qué deberes tiene? Perdóname. Es una persona considerada por ella, pero dígame, yo puedo llegar ahorita y le digo, mira, ¿sabes qué? Amor hermoso, te amo profundamente, pero tienes el deber de bañarte, ve y te bañas. Dime. No, es decir, o sea, aquí también hay que diferenciar una cosa también. No, es odiosa, pero es la capacidad. Mi hija está en construcción de sus capacidades. Y tú también debes saber que en la teoría del conocimiento, algunos animales tienen actitudes y actitudes que se pueden comparar con personas en su comportamiento volitivo, etcétera, etcétera, a personas de 4, 5, 6, 7 años. Raquel, respóndame por favor, y luego voy con Luis Domingo para decirle, bueno, entonces, ¿qué derechos son los que tienen los animales según, no sé, o según la visión, o según lo que hay en la Constitución, o según lo que dicen los abogados? ¿Cuáles serían los derechos, Raquel?
Sí, en la ley 1740, en la ley 1774 de 2016 aparecen una serie de garantías que tienen los animales. Okay. ¿Sí? Esas garantías a no sufrir hambre, a no sufrir digamos, tratos, exactamente, garantías. Y eso es algo importante, Andrea, porque a veces tomamos el lenguaje a decirle a cualquier cosa como nos parece, pero en el derecho el lenguaje es importante. Llamar a las cosas por su nombre nos permite organizar el mundo, nos permite entender el mundo. Y yo creo que si le damos esa connotación de garantía, estamos, y yo también estoy de acuerdo, digamos, con Domingo en ese sentido de que no hay que maltratar al animal, y eso no es lo que yo estoy defendiendo aquí, por supuesto que no, sino que hay que incluso mejorar nuestra cultura en general respecto al cuidado de la naturaleza y pues particularmente de los animales. Entonces yo hablaría de unas garantías particulares que les permitan a ellos un desarrollo natural, pero también hay que tener algo aquí en cuenta, Andrea, que digamos se me escapa de lo jurídico, pero que es importante, y es que muchas veces para la preservación de las especies hay que tener un cuidado controlado de ellas, y eso es lo que se hace por ejemplo con las especies en vía de extinción. Entonces hay una intervención humana, pero que es para preservar unos hábitats que se han dañado, claro, por nuestra responsabilidad. Domingo, en muchos casos sí, entonces eso es importante. Dice Raquel que seamos precisos. Seamos precisos. Me fascina que Raquel diga que la precisión en el lenguaje debe guiarnos como juristas. Entonces, no nos llamemos... garantías, no de derechos, partamos por un tema. Llamémonos seres humanos y dejémonos de llamarnos personas, porque eso es una ficción. No es cierto. Entonces, ¿qué derechos tienen los animales? Okay. ¿Qué derechos tienen los animales? O sea, parte de que sí tiene derechos. No, Farah lo debe conocer porque trabaja en el medio. La Organización Mundial de Sanidad Animal tiene las famosas 5 libertades que surgieron en la década del 60 del siglo pasado, justamente frente a todas esas necesidades, que para nosotros los peleamos como derechos. Derecho a que estén libres de hambre, sed y desnutrición. Derecho a ser libres de temor y angustia. Derecho a estar libres de molestias físicas y térmicas. Derecho a estar libres de dolor, lesión y enfermedad. Derechos de expresarse libremente o de expresar libre su comportamiento natural. Yo no estoy pidiendo que a Chucho me lo declaren sujeto de derechos y entonces que Farah tenga que entrar a pagarle una ruta escolar porque la Universidad del Atlántico le va a dar una beca para que Chucho estudie Derecho, como hace la mayoría de la gente que está en las cárceles, que termina estudiando Derecho Penal para defenderse y para defender a sus compañeros. No. Ese no es el discurso y son falacias lo que están planteando. Yo estoy hablando de estas 5 libertades que son las que están replicadas en el literal B del artículo 3º de la ley 1774. Y ojo, Raquel, tú eres profesora de Derecho y sabes la diferencia que hay entre un principio, un valor y una regla. Y nos guste, nos parezca o no nos parezca, el legislador dijo que las normas de protección animal estaban en nota de principio. Luego aquí la teoría constitucional y la Corte debió haber hecho un ejercicio serio porque estábamos jugándonos la libertad de un individuo y debió sentarse y analizar cuál es el comportamiento de ese individuo, qué implica su libertad y cómo se debe manejar, pero no, se escurre el camino y le da la espalda a la realidad. Triste. ¿Por qué tocamos? Andrea, Sí, adelante, Farah. Yo quisiera hacerle una pregunta a Luis Domingo. ¿Dónde traza la línea? Porque estaba hablando de que algunos animales como seres sintientes son, entre comillas, más inteligentes que otros. Pero entonces el uso de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos debe, digamos, medirse en razones de cognición o de carisma, porque los pandas son más bonitos, o de conveniencia. ¿Qué pasa con los zancudos? ¿Los matamos? ¿Qué pasa con la carne que nos comemos? ¿Quién dijo que la Corte Constitucional está llamada a trazar esa línea? Eso es una discusión que va más allá de eso y que nos sobrepasa. Estamos hablando del bienestar de un ejemplar en particular que no podía valerse por sí mismo y que por eso debe permanecer en el zoológico, y que además el habeas corpus es un recurso que no procede para los animales. Entonces, yo quiero que nos centremos en la cuestión de fondo, porque nos podemos salir por las ramas y pues
Aquí hay muchas cuestiones a discutir que todavía no están definidas, pero que mal haría la Corte en definirlas tampoco. Creo yo que más bien, Farah, con todo el respeto, creo que estar tanto tiempo en el zoológico te permite ir mucho por las ramas. Y creo que efectivamente lo que sí está sucediendo es que la Corte está dándole la espalda a una realidad, no es mi preocupación. Y me extraña profundamente de algunos biólogos que conocen a profundidad el comportamiento animal y se niegan a reconocer que son conscientes de libertad, conscientes de sed, conscientes de hambre, y no es mi razonamiento, es el razonamiento que hoy está predominando en el mundo. Y también, apreciada Farah, lo que sí es cierto es que yo le ponía un ejemplo acá a Andrea, y es, para el matrimonio igualitario, que es un tema de humanos, no existían reglas. Era la unión de un hombre y una mujer, y eso decía la Constitución y la regla. Para los animales, para la libertad de los animales tampoco hay reglas, pero por eso vamos a la Corte Constitucional, y lo que tú dices que no debería estar haciendo la Corte Constitucional, apreciada Farah, es lo que la Corte tiene el deber de hacer, enseñarnos e interpretar el derecho y actualizarlo a las necesidades que presenta el mundo de hoy, no el de antier y no el de mañana, el de hoy, y ayudarnos a entender, hacer pedagogía y darnos las reglas para subsanar esa deficiencia de mecanismos de los que habla Raquel. Ahora, Domingo, ¿por qué estamos tocando el tema? Yo decía yo que hay varios casos. Hay uno que ya pues se sentó un precedente sin duda en Colombia, hay otros por venir. Conozcamos, por ejemplo, el caso de Remedios, otro oso andino que permanece en cautiverio en el zoológico de Santa Fe en Medellín, departamento de Antioquia. Sin embargo, este caso difiere al de Chucho, pues el primero es un cachorro, mientras el segundo está en una avanzada edad. Este factor, según habría sido determinante para negar el habeas corpus del mamífero de Barranquilla. Expertos dicen que la salud podría verse comprometida con el traslado. Y hay otro caso, el de la orca Lolita, comparado por animalistas con el del caso Chucho en Colombia. Esta ballena está en cautiverio en Miami, en el acuario de Miami desde 1970, y vive, según animalistas, en el tanque más pequeño de Estados Unidos, solo 6 metros de profundidad, ni siquiera puede sumergirse por completo, es decir que el cetáceo lleva más de 49 años encerrado. Desde el 2015 se inició una batalla para liberarle y llevarla a las costas de Washington. El alcalde de la ciudad se sumó a la campaña junto a una actriz mexicana, a Kate del Castillo, pero para las autoridades las condiciones de vida de Lolita no violan la ley de especies en peligro. Raquel, ¿qué se hace frente a esto? Porque entonces también se abre la preocupación de que al decir que los animales no tienen derecho a la libertad, pues se puede incentivar los delitos ambientales, como el tráfico de especies, por supuesto, o el maltrato animal. En este caso, si no tiene derecho a la libertad y hay un maltrato animal, entonces ¿por dónde agarra uno la pita? Bien, entiendo. Vuelvo y repito, y es que los animales no sean sujetos de derechos no significa que se le puedan maltratar, ni hay una conexión lógica en esa argumentación. Pero ¿cómo los sacas? ¿Cómo los sacas de ese entorno si no tienen derecho a esa libertad? ¿Qué se prueba o qué pasos hay que seguir? Que ellos tienen un valor en sí mismo, Andrea. Ellos tienen un valor en sí mismo y tienen además un aporte a nuestro mundo, y como ya no estamos viendo el mundo centrados en el hombre, sino con una visión abierta, pues es mejor que existan cada vez más especies y que nosotros podamos convivir con más especies. Eso es una preocupación que, por ejemplo, yo tengo como persona, como convivo mejor con el medio ambiente y además también con mi comunidad política, ¿no? Entonces eso es importante. Entonces, al tener ellos un valor, y también uno puede apelar al razonamiento, digamos, común de las personas, si es yo no le hago daño a algo que me hace bien y que está dentro de mi entorno, es donde podemos sacar que de ahí podemos agarrar, como dices tú, la pita para la protección de los animales y de los entornos en general. Voy a una pausa. Sé que Domingo quiere seguir debatiendo sobre esto. Vaya pensando en la próxima idea, Domingo. Nos quedan 5 minutos para el programa. Interesante, muy interesante este debate. ¿Deberían los animales ser sujetos de derecho a la libertad? Ya volvemos. Aquí estamos en un interesante debate. ¿Deberían los animales ser sujetos de derecho a la libertad? Lo hacemos con un contexto que ha pasado en Colombia del oso Chucho. Tenemos otros ejemplos del oso Remedios, que también estaría en polémica. La orca Lolita en Miami. Otros casos a nivel regional y mundial sobre si los animales deben ser sujetos de derecho a la libertad. Ese es el debate que tenemos hoy. Raquel, ¿qué precedente marca esto?
Este marca, digamos, marca un precedente importante dentro de la jurisprudencia de la Corte Constitucional al ser un tema tan novedoso. Y aquí hay algo que va a ser también muy importante ver cómo lo desarrolla la Corte, y es cómo es que entiende eso de que los animales son un objeto de relevancia constitucional. A eso también vamos a estar expectantes para ver cómo se desarrolla el debate, cómo se concreta además esto en mecanismos que, ojo, que no solamente es la Corte Constitucional la que lo puede desarrollar, sino que también lo puede hacer incluso el legislador, teniendo en cuenta pues diferentes aspectos. Farah, pese a que pues, no se le da la libertad, en este caso al animal, ¿qué mecanismos hay para que se le mejoren sus condiciones de vida? ¿O a partir de estos, de facto, se le mejoran sus condiciones? El animal fue trasladado al zoológico de Barranquilla, Andrea, para mejorarle sus condiciones de vida. Entonces, el hecho de que el abogado considere que el animal no está en condiciones de bienestar no significa que sea cierto. Este animal, además de que hace parte de un programa de medicina preventiva donde es monitoreado constantemente, ha sido objeto de visitas de inspección por parte de las autoridades ambientales locales y nacionales, y quienes han verificado su estado de salud y bienestar, teniendo en cuenta toda la polémica que se ha generado a partir del habeas corpus. Entonces, este animal en particular no requiere que se le mejoren sus condiciones de bienestar, porque ya la autoridad ambiental, Corpo Caldas en este caso, al trasladarlo, eso fue lo que consiguió. Digamos que en otros casos, si entiendo un poco tu pregunta, y también lo mencionaba la profesora Sarria, existen mecanismos expeditos para que un animal que está siendo maltratado, claro, vulnerado, o en malas condiciones, sí, pues, digamos que pueda... Yo la invitaría a ustedes dos y a los que no están de acuerdo conmigo, si son tan especiales, yo estoy dispuesto y vamos y nos metemos en una prisión, no lo que lleva Chucho, metámonos un mes y vivamos en condiciones de prisión y salimos y contamos la experiencia, hagamos hasta un reality show de eso para ver lo que se siente, a ver, y que nos tengan médico, hasta una piscinita, y salimos y nos encontramos ahí y vivimos ahí. Es más, si podemos pedirle al INPEC que nos ponga 20 metros, Andrea, 30 metros. Yo le pregunto a Luz Domingo si él sabe lo que siente el animal, porque él dice que es un defensor de los animales, pero sigue con una visión claramente antropocéntrica de la naturaleza. Está representando a un animal como se haría en el caso de los humanos, y está asegurando que el animal tiene sentimientos que él conoce. ¿No es contradictorio eso? No es contradictorio bajo ninguna circunstancia, porque estamos hablando de reducción de la libertad corporal y es la misma experiencia, y Raquel debe saberlo también. No está muy lejos la época en que también condenaban a los animales. El derecho se interesó y les aplicaba derecho penal. Cerremos el programa para que nos quede una conclusión. Me quedan 1 minuto 30 de programa. Domingo, ¿qué debe pasar entonces? Es decir, la Corte, ¿qué debe pasar? Y no solo aquí en Colombia, sino ¿qué debe pasar? Su trabajo, con todo el respeto se lo pido, que la Corte haga su trabajo, que actualice la comprensión de estos seres sintientes. Cambio de pregunta, ¿qué debe pasar con las leyes entonces? En pues nuestro las leyes tienen planeta, en nuestra región. La ley tiene que progresar y aprovechar ahora que tienen que sacar la política pública de bienestar y protección animal silvestre y doméstico, y reconocer que los animales tienen derechos en estas 5 libertades clásicas: no derecho a la educación, no derecho a el libre desarrollo de la personalidad. No, estamos hablando de unas relaciones de acuerdo a su condición y a su especie, y colocar unas reglas que sean más efectivas que las que hay hoy y que le permitan a la ciudadanía también hacer control de lo que no hacen las autoridades. Última pausa, aquí en Suma la Noticia. ¿Deberían los animales ser sujetos de derecho a la libertad?
Interesante debate el que llevamos aquí en Zoom a la noticia. Hacemos una pausa y ya volvemos. Quiero agradecerle por este debate a Luis Domingo Gómez, defensor de este habeas corpus para el oso chucho, que es lo que hemos estado debatiendo el día de hoy, a Farah Jami, directora ejecutiva de la Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla, y a Raquel Sarria, profesora de Teoría Jurídica y de la Constitución. Yo soy Andrea Bernal, feliz fin de semana, nos vemos el lunes con otros temas de debate.